La formación como bailarina empieza desde muy pequeña, empezó desde los 8 o 9 años. Entonces empezó una inquietud en mí por saber cuál era la función social del arte. Es como cuando nace un hijo, así son mis obras, como que uno las siente aquí, realmente las parí. Hola, ¿cómo están, queridos espectadores? Nos encontramos aquí con la señorita Viviana Hurtado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos alegra tenerte aquí, es un honor saber que contamos con una bailarina, profesora, psicóloga. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este tema? ¿Por qué todo esto? ¿Quién es Viviana Hurtado? Bueno, realmente ha sido un camino largo y se escucha muy largo porque realmente la formación como bailarina empieza desde muy pequeña, empezó desde los 8 o 9 años y en ese transcurso como formación de bailarina son 8 años para formarte como bailarina que empieza su ejercicio profesional. De ahí, después de esos 8 años, me gané una beca en La Habana, Cuba, en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en la Escuela de Alicia Alonso, de ballet de Alicia Alonso, en la que me gradué como bailarina clásica. Retorné ya al país y estuve 17 años como bailarina principal de la Compañía Colombiana de Ballet, donde pues empecé mi ejercicio como tal profesional. En este ejercicio pues estuve ya más relacionada con la danza clásica, la neoclásica, la contemporánea, y en ese, digámoslo así, en ese híbrido de estilos empezaron también mis inquietudes al respecto del porqué del arte, del porqué mi ejercicio como artista en un espacio como lo es Cali, ¿cierto? En un espacio donde sí polula la danza y la salsa y el hip hop y el tango, pero encontré que dentro de todos estos espacios, digamos que lo que había nacido en mí era una inquietud de cuál era el propósito del arte, dentro de esta comunidad, dentro de la sociedad donde había nacido. Estamos hablando de Cali, el Valle, Colombia, y esas necesidades comunitarias me hicieron también preguntarme, bueno, sobre cuál iba a ser mi postura como artista. Empezaron mis inquietudes como por la psicología, qué pasaba con las comunidades, qué pasaba con el arte y lo comunitario, y cuando empecé a estudiar ya psicología ya como tal, ya empezaron ya como a unirse inquietudes por cómo yo representaba, qué era lo que yo iba a representar en el arte y en el arte de la danza, lo que yo conocía y lo que acontecía en mi contexto, qué es lo que yo iba a comunicar, ¿cierto? Y entonces, ya hacia el final de mi carrera como bailarina, que fue tan solo hace como 2 años y 8 meses, ya yo empezaba a tener inquietudes por la composición coreográfica. Y es hacia ahí donde empieza mi mayor energía o mi mayor foco, mi mayor interés. Y entonces empecé a decidir que ese iba a ser mi camino, la composición coreográfica, sin dejar de lado lo que estaba ya emergiendo en mis conocimientos ya como psicóloga de línea más social comunitaria, porque cuando empecé a estudiar psicología empecé a hacer mis prácticas en Agua Blanca, empecé a hacer prácticas relacionadas con la investigación, relacionada con la violencia en las comunidades, con las comunidades vulnerables. Entonces, creo que todo lo que aprendemos en la vida no quiere decir que nos distinga ni como psicóloga, ni como licenciada, sino que realmente uno empieza a encontrarse un poco más, es como con la esencia, como el quién soy sin títulos. Bueno, yo tengo un tema aquí, es que tú estabas comentando, te interesó en algún momento de tu vida incorporarte con la psicología. Bueno, ¿qué relación hay entre psicología, arte, sí, danza contemporánea? ¿Cómo hiciste para fusionarlo de cierta manera con una de las obras que ahorita vamos a comentar más adelante? Entonces, cuéntame. Sí, bueno,
Es muy interesante porque yo al principio empecé a interesarme por la psicología porque a veces las personas que hemos decidido por la vocación artística o porque nuestra profesión sea el arte, digamos que tenemos unas sensibilidades otras, unas búsquedas, no tanto del dinero como tal, que es lo que ahorita es lo que prima en el mundo, como el mayor interés, sino como una trascendencia, una búsqueda otra de una forma de vivir. Y creo que el nacimiento del arte, en el mismo nacimiento del arte, ha surgido para el beneficio humano, para cómo a través del arte los seres humanos pueden como sanear sus vidas, como verse encontrarse un poco con la belleza a pesar de las duras batallas de la vida. Y en esa medida y en ese camino, cuando decidí empezar a estudiar psicología, me di cuenta que había una línea de la psicología que se llamaba psicología social comunitaria. Y digamos que en esas asignaturas me acuerdo muy bien con mi profesor Neil Duque, que empezó a hablar de ley, justicia y paz, que empezó a hablar de memoria histórica, que empezó a hablar de la posibilidad de redignificar los pueblos que estaban azotados por la violencia y que no venían azotados a la violencia cuando venía el hecho catastrófico de una masacre, sino que ya venían azotados por la violencia, por el olvido al que estaban sometidos, el olvido también del Estado, el olvido de aquellos que tal vez solamente lo usufructuaban justamente porque estaba prácticamente en el destierro un poco de la mirada colectiva, de toda Colombia. Entonces empezó una inquietud en mí por saber cuál era la función social del arte y recobrar la función social del arte, porque si bien Cali es una ciudad donde polulan los bailarines de salsa, ¿sí? Donde, sí, que hay arte sí, por que todas hay partes. Sí, exacto, que hay escuelas de salsa, de hip hop, de break, bueno. De alguna manera entiendo que esto está más relacionado con una otra línea que es un poco también el entretenimiento, la vida nocturna, pero en estos momentos, en unos momentos tan críticos como los que vive Colombia, en los que la palabra paz, ¿cierto?, está siendo como también el foco del huracán, cómo nos vamos a pensar el asunto de una convivencia pacífica y vamos a dejar por fuera el arte. ¿Sí? Sí, justamente su nacimiento se hizo precisamente para sanar como las vidas y las dificultades que tienen los seres humanos a lo largo de su paso, de este peregrinaje, digámoslo así. Entonces, esa ha sido como, digámoslo así, de la manera en que se integró todo. Yo he sido un artista que luego tuve inquietudes del propósito del arte y al ver la situación del país, también como psicóloga que tiene más línea social comunitaria, me interesé en qué podía hacer yo como artista a través del arte. Esa es como el porqué. Okay. En ese orden de ideas, Viviana, en este caso tú inspiraste, es más, realizaste una obra de baile contemporáneo llamada Boyacá. ¿Cómo nace? ¿Con qué necesidad? Porque en este caso tengo entendido que es por la masacre que ocurrió en Boyacá, Chocó. Bueno, creo que cuando mi director de tesis me preguntó por qué Boyacá, yo entendí que había sido un detalle particular, porque a veces los proyectos nacen de la resonancia que tienen los aconteceres externos, ¿cierto? No quiere decir que Boyacá sea más importante que el Trujillo, que el Salado o que los otros pueblos comunitarios que han tenido también este asunto de las masacres y de la violencia digamos de esa manera tan visible, porque hay otras masacres que son más silentes y unas violencias que son más silentes, pero creo que la masacre de Boyacá tiene un hecho impactante que en mí causó muchísimo dolor, y es que cuando las personas en ese 2 de mayo del 2002 estaban tratando de resguardarse de los cilindros bombas y de
y de todo lo que se estaba armando entre paramilitares y FARC, ellos se resguardaron en la iglesia y se resguardaron las mujeres y los niños de la comunidad de Bellavista. Se resguardaron porque ellos pensaron que Dios los iba a proteger. Y ellos lo que hicieron fue masacrar el único símbolo al que la comunidad estaba aferrada, a Dios. Entonces, masacrar al mismo Jesucristo o al mismo símbolo, matar la fe de las personas, es prácticamente anularlo simbólicamente como seres que tienen una esperanza. Entonces, creo que fue el hecho profundo a lo que dirigían y tal vez la gravedad de la inconsciencia a la que hemos llegado los seres humanos para matar a lo que más nos aferramos, que es un poco a la esperanza de esa fuente divina a la que nos encomendamos cuando todo va mal. Entonces yo creo que eso fue lo que más me impactó justamente de esa masacre, sin desconocer, como lo repito y lo reitero, que las otras poblaciones habían sido profundamente azotadas por la violencia y que coger una sierra y desmembrar a alguien no es terrible, pero justamente por ser ese hecho en particular, como aparece en la imagen, como Jesús Abad Colorado también lo menciona, también periodista, lo menciona en el testigo, en esta producción y en el discurso poético que tiene sus fotografías, cómo se aleja a las personas de la esperanza para volver a empezar, cuando ya supuestamente hasta las iglesias o los símbolos más preciados ya no se valoran. Entonces ese fue el nacimiento de la obra Bojacá, y luego es que Bojacá no es una obra como tal de danza contemporánea neta, porque mi base como bailarina y como coreógrafa es la danza clásica. Para mí el ballet clásico es una fuente que es de las grandes fuentes de la danza académica, la que permanece en todas las, yo creo que en todas las bases danzarias como una fuente privilegiada por el espíritu que tiene el ballet clásico y cómo surgió. Bueno, en este caso usted obtuvo precisamente una beca para hacer la creación de esta obra. Cuéntanos toda esa experiencia o ese recorrido de hacer que los bailarines pues también se inspiren por esto, cómo sucedió, fue difícil la logística, el proceso para que ese día como tal del lanzamiento pues se pudiera hacer posible. Bueno, esta es mi primera participación por un premio estatal que en este caso otorga la Secretaría de Cultura a los proyectos ganadores, a los artistas creadores, en este caso, en mi caso, de la danza. Entonces, pues primero, como uno siempre está un poco en la nebulosa de la creatividad y eso, plantearse un proyecto, a escribir, a pensarse en presupuesto, a pensarse en quién lo va a hacer, con qué empresa los va a hacer, con qué aliados los va a hacer, pues es todo un proceso de gestión y de gerencia cultural. Es un proceso en el que los artistas a veces no nos gusta mucho porque nosotros queremos es estar en sala, creando, pintando, componiendo la música, ¿sí? Pero ya después nos damos cuenta que realmente lo que importa es que empecemos a tomarnos nuestros proyectos artísticos con la seriedad, y yo creo que eso es lo que quiere hacer la Secretaría, o la Secretaría sea del municipio, sea del departamento, sea el mismo Ministerio de Cultura, que nos tomemos, digamos, el asunto de la creación, el asunto de la gestión, de la circulación, que los artistas nos lo tomemos con seriedad. Entonces parte de esa seriedad es sistematizar los procesos. Bueno, y cuéntanos por qué decidiste ponerle a la obra Boja acá y pues no Boja allá. Bueno, Boja allá es muy chistoso porque Bojacá se llama hay un municipio que se llama Bojacá, pero Boja allá está, si lo vemos y hacemos como un desglose un poco de la palabra como tal, Boja allá es Boja allá.
como que no nos pertenece, como que no tenemos nada que ver. El olvido. Sí, exactamente. En cambio, Boyacá me parecía que era un poco traerlo a Cali, traerlo a las comunidades estudiantiles, traerlo a las comunidades, a la comunidad caleña y a las otras personas que tengan la posibilidad de reconocer que existe esa comunidad, que pasó por lo que pasó y que es una manera también de ser la voz de Dios diciendo, independientemente de lo que ha pasado, hay personas que no se olvidan de ustedes, hay personas que toman la voz, ¿sí? Toman la voz por ustedes y que quieren comunicar que ustedes existen, que están presentes y que merecen una dignidad, porque realmente Boyacá es un homenaje a la comunidad de Bojayá. Bueno, y el resultado de esta obra, ¿superó tus expectativas? ¿Fueron tal cual como se planearon? ¿O qué sorpresa te llevaste frente a esto? Qué hermosa pregunta, porque creo que el lanzamiento de Boyacá fue algo impresionante para mí. Primero, porque yo pensé que ya habíamos programado como la presentación en la Universidad San Buenaventura por la celebración de los 50 años de la San Buenaventura y los 10 años de la maestría en psicoanálisis. Y se había planeado en la Universidad del Valle, pero luego se dio la posibilidad de que la obra se presentara abierta al público, tanto para la comunidad estudiantil como para toda la población caleña, en el Jorge Isaac, en el Teatro Jorge Isaacs. Y en el Teatro Jorge Isaacs tuve una hermosa visita de Jesús Abad Colorado. Okay. Y entonces, teniendo en cuenta que Boyacá era un laboratorio de paz que se hacía a través del arte, me daba cuenta que había sido algo maravilloso que él pudiera estar y que pudiera reconocer desde otro quehacer artístico, desde otro enfoque artístico, que estamos haciendo un poco, pues si bien no lo mismo, porque él, por favor, ¿sí? Mis respetos, pero sí que estamos un poco en la misma búsqueda. Y me pareció como hermosísimo que se presentara a ver mi obra, me sentí realmente muy honrada y estar ahí con mis amigos, mi familia, mis maestros que han estado un poco ahí dentro del proceso, ¿sí? Entonces, realmente, no sé, sí, superó mis expectativas, 100%. Bueno, y en este caso de vincular el arte con la violencia, ¿qué es lo que pretendes con tu obra y con las que de pronto vendrán futuramente enseñarles a las personas o a esos futuros bailarines que quieren incorporarse? Pues realmente estoy pidiendo mucha guía divina, porque no es fácil saber después del nacimiento de una obra como esta, que tiene todo un trabajo de investigación, que es una obra ganadora, si va a cumplir realmente el propósito que vino a cumplir. Es como cuando nace un hijo, así son mis obras, como que uno las siente aquí, realmente las parí. Y entonces uno dice, ¿qué misión tendrá este niño en la vida o esta niña en la vida? Para mí Boyacá es como mi niña. Y yo digo, y pienso también que es un poco la niña y la niña de Dios también, porque yo digo, lo que más quiero es circularla, porque nació para eso, para ser circulada, para ser vista, porque cuando se ve, no se ve solamente una obra artística, se ve una comunidad que necesita no ser olvidada. Entonces, eso es lo que más quiero, la circulación, que las personas lo vean, que el gobierno la vea. Bueno, y que tenga una conciencia. Y como tal, un último mensaje para que las personas se interesen más por el baile clásico, por el arte, por este tipo de arte. ¿Qué mensaje tú quieres darle que se interesen a ser parte de estos eventos? Bueno, suspiro porque llevamos prácticamente 41 años o más desde que la maestra Gloria Castro, que es la líder del ballet en Cali, y sí se puede decir la líder del ballet en Colombia, en la que ella ha creado todo una especie de circuito desde Incolballet como institución de formación, desde el Festival de Ballet, desde todo lo que sea, de las composiciones en ballet,
¿sí? Que se han hecho para que se circulen en todos los municipios, en todo el territorio colombiano, y que no se olvide que el propósito y el valor espiritual que tiene la danza clásica es un valor benigno, ¿sí? Que busca retornar al ser humano a unos valores universales, que no son eurocéntricos, como algunos escépticos lo dirían, que son valores universales, y que las narrativas del ballet siempre están como dedicadas al amor, dedicadas a la bondad, dedicadas a la serenidad, dedicadas a encontrarnos de una forma con la belleza, y para nada es excluyente, sino que por el contrario nos forma de una manera como lo somos ahora. Somos todos, no somos solamente los afrodescendientes, los indígenas, los que son rubios, los que son... No, somos todos, y todos participamos de lo universal, ¿sí? De lo que nos ofrece el universo. No es que haciendo o excluyendo el ballet es que vamos a solucionar nuestros problemas, sino más bien conociendo a profundidad lo que nos ofrece este. Por eso sí, aunque digamos Bojacá es de danza experimental, digamos que las bases y la bondad que me ha transmitido mi formación como bailarina clásica me lo ha brindado todo, en cuestión de formación ética, de principios. Hacia donde me dirijo es que creo que el ballet es uno de los propósitos que deberíamos tener todos los caleños y los colombianos en nuestras visitas, por ejemplo, solamente para tener un acercamiento, para conocerlo y para saber qué nos queda y hacer una reflexión acerca de ello. Perfecto, bueno, como bien saben, estuvimos aquí con Viviana Hurtado. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Por tener la disponibilidad de contarnos esta hermosa experiencia y pues esperamos verlos en una próxima ocasión.